opúsculo, este que domina Ariel, él toma otros simbolismos. Toma personajes de la obra de William Shakespeare, la tragedia que se llama La Tempestad. En La Tempestad figuran Próspero, que va a ser el personaje central de Ariel. Próspero es el maestro, el sabio maestro, que Ariel de alguna forma convierte en el último sermón del año que ese maestro da una tarde de verano, cuando se dirige por última vez en ese año lectivo a sus jóvenes alumnos. Y ese maestro Próspero, según lo ubica Rodó en Ariel, da ese último discurso que él lo denomina sermón laico en un salón que estaba adornado por una representación en bronce de Ariel. ¿Y Ariel quién era? En el personaje, en la tragedia de La Tempestad de Shakespeare, Ariel es un personaje que es el espíritu puro, el que habla de los sentimientos, de la intelectualidad. A diferencia de otro personaje que aparece también en esa tragedia y que es, por deformación de la palabra caníbal, es el personaje que habla de lo más rastrero, de aquello que tiene que ver con lo que Rodó denomina el utilitarismo excesivo, ¿no? Que tiene que ver con las pasiones más bajas del ser humano y con lo material. Entonces, Ariel es la figura sublime y es la escultura que preside ese ámbito donde Próspero le da a sus alumnos su discurso final. A partir de eso se forma lo que se llama la doctrina rodoniana o arielista. ¿En qué consiste básicamente? Bueno, rápidamente esa lección de Próspero transita por lo menos 4 puntos fundamentales. Uno tiene que ver con la necesidad de que cada generación, dice Próspero a sus alumnos, tiene que tener un programa propio. ¿Y qué significa tener un programa propio? Decirle a los jóvenes, que son arcilla por moldear, son mente fresca, son creatividad, que ellos tienen que desarrollarse en la vida siguiendo un programa que les permita saber hacia dónde van. Ese es un programa propio, tienen que tener su propio horizonte, y ese horizonte es un horizonte de grandeza. Observen cómo ese pensamiento vivo de Rodó habla siempre de grandeza y cómo esto se contrapone con el final de su vida. Tanto aquella ilusión que él tendía por vender horizontes, que le diera alas a los jóvenes para volar, la vida a él le quitó el sueño final, el de poder de alguna forma ver su pensamiento realizado en las juventudes americanas que tenían la capacidad de volar, y él murió en la soledad y el desconocimiento. Él utiliza en Ariel la metáfora para de alguna forma traducir la idea de que esa juventud que tiene sueños por cumplir y que tiene horizontes de grandeza es en realidad el sueño de una América Latina joven, de una América Latina que tiene todo por crear ese el futuro, que recién está despegando de la guerra de la independencia y los desencuentros políticos e históricos que existió en esas décadas, pero lejos de creer que los males de América Latina están en la decadencia de España, él cree que España, con una ancianidad mayor, aún tiene mucho que dar y que el camino debe recorrerse, perdón, estas son cosas que pasan, él decía que el camino que tiene recorrer América no es un camino de separación,
es un camino que hay que hacer en conjunto con la madre patria. Él es un gran admirador del pensamiento, obviamente con unos siglos anteriores, reflejado en el Quijote de la Mancha por Don Miguel de Cervantes. Entonces su filiación cervantina hace que aquella lucha contra los molinos de viento a que se ve sometido el personaje, Rodó la tome muchos años después para focalizarla como la lucha de los pueblos americanos jóvenes contra la gran potencia del norte, que eran los Estados Unidos. El segundo punto al que hace referencia en el discurso de ese sermón laico Próspero a sus alumnos es el de que cada hombre tiene que desarrollar su naturaleza entera. Es decir, el hombre es una integridad. No basta formar a alguien, por ejemplo, en un oficio. Aquí hay seguramente una referencia de Rodó a la figura de Terencio, otro personaje latino. Terencio, hay una afirmación seguramente muy conocida. Terencio dice: el primer gran oficio es el de ser hombre, y como tal, nada humano me es ajeno, dice. Porque el primer gran oficio, y eso es lo que interpreta Rodó, es el de ser hombre libre. Después usted podrá adquirir los conocimientos suficientes para ser maestro, profesor, médico, mecánico, artesano, carpintero, lo que sea. Pero primero el oficio es el de hombre, y como tal, ninguna disciplina humana le tiene que ser ajena. Y usted tiene que interesarse por todo, porque en esa variedad, en esa riqueza, está el elemento que dignifica al ser humano. Y ese mensaje Próspero se lo da a los alumnos, y por lo tanto Rodó nos los transfiere a nosotros. Tiene que ver con la necesidad de que el hombre ocupe un espacio esencial que no debe perder. Y significa, en buen romance, advertirle: no te prepares simplemente para cubrir las necesidades utilitarias de lo material. Ten la capacidad de volar por encima de esas emergencias. Esas son las alas que representan a ese símbolo que es Ariel como personaje sublime, superior, intelectual. En un tercer punto, acá hay que tomar el segundo y el tercero como prácticamente vinculantes, porque Rodó habla de la importancia del sentimiento estético en la educación del espíritu. Esto, que puede sonar demasiado conceptual, tiene que ver con lo siguiente. Muchas de las reflexiones de Próspero son también cargadas de referencia a autores, a pensadores, filósofos o literatos. Por eso el Próspero es el propio Rodó hablando. Y en más de una oportunidad, Próspero advierte a sus alumnos de que hay que tener como modelo la sensibilidad estética de la Grecia clásica. Y ahí hay una pequeña referencia en el libro a lo que él llama el ocio. El ocio de los griegos, no vamos a confundir con lo que nosotros consideramos ocio hoy. Para nosotros el ocio hoy es, dejar que el tiempo transcurra sin aportar nada positivo. El ocio para los griegos era una capacidad intelectual de crear, de sentir, de ser sublime, de apreciar la belleza, de preparar la cabeza y de hacer que el espíritu emanara por encima de todas las cosas. Eso es el ocio de la escuela griega. Eso se recoge en varios de los pensadores, de los filósofos griegos, que son los que abren el camino de la filosofía en el mundo occidental. La contraposición de ese ocio es la negación del mismo. ¿Y ustedes saben cuál es la palabra que niega el ocio en esta escuela griega? Es la palabra negocio. Y la palabra negocio se asocia
a lo material, al utilitarismo. Por lo tanto, Rodó, por boca de Próspero, le está advirtiendo a los jóvenes: no se dejen confundir por la utilidad práctica de la materia, porque eso es el pan de hoy y es el hambre de mañana. No opten por el negocio, más bien dignifíquense en el baño del ocio. Hay un cuarto punto sobre el cual Rodó desarrolla a través de Próspero su pensamiento, y es el que él estudia justamente las causas de lo que llama el utilitarismo. Y él dice que a finales de los años 900, perdón, a finales de los años 800, principios de los 900, el utilitarismo es la corriente filosófica que va impregnando el pensamiento latinoamericano. No más problemas con el agua. Llegó Agua y Salud, su purificador de agua que mejora su calidad de vida, ayuda a tu economía, protege tu salud. 8 etapas de filtrado, remueve pesticidas y herbicidas, mercurio, plomo, elimina cloro y metales pesados, mineraliza el agua, mejora el pH reforzando la inmunidad. Costo de equipamiento total, 2.590 pesos. Avalado por Unión Europea, ISO 9001. WhatsApp 099-622-815. Teléfono 443-24123. Facebook, Agua y Salud. Universo Óptico. Nace una nueva forma de ver. Florida Casi Rincón. 25% de descuento con su receta médica. Óptica, lentes de contacto, audífonos. El mejor precio de Maldonado. Universo Óptico. Florida Casi Rincón.